Muchachos, para dar pie al tema número 4, que está bien interesante, hacer un pequeño contexto, porque ahorita está el tema de la crisis migratoria, particularmente en Florida, pero Florida les llueve sobre mojado. Le pongo aquí, Florida, tierra de sueños, en realidad sigue siéndolo o no, porque para que sepan, y porque ustedes saben que hay una comunidad latina muy grande en Florida, no nada más en Texas, en Florida hay una comunidad latina y también mucho mexicano en esa zona, pues, ¿dónde está parada Florida? ¿Qué es? Florida, cuando muchos pensamos en Florida, pensamos en montañas rusas, en Disney World, en Miami, en la NASA, cuando lanzan los cohetes, o sea, si me explico, eso es todo lo que pensamos, y pensamos vacaciones, lugar donde me iría con toda la familia, y quiero estar, si es posible, 1 o hasta 2 semanas, porque el lugar está increíble. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Últimamente Florida se ha puesto todo un lugar muy, muy polémico, porque jamás se hubiera pensado que ahorita estaría con todo, por ejemplo, con todo el tema de los mass shootings, de los disparos que hay. Ya es ahorita empatado con Texas, el segundo estado con más shootings en Estados Unidos. O sea, uno pensaría quizás Colorado, Wisconsin, o sea, pero no, o sea, ¿en qué momento Florida está empatado con Texas? Para que sepamos dónde está parado. Y no solamente ahí, sino que con esa inestabilidad social que se empieza a tener Florida, ahora sacaron el tema del Don't Say Gay Bill, o sea, el Gay Bill que le llaman. ¿Qué quiere decir esto? El Gay Bill, para los que no estén enterados, surgió porque en las escuelas en Estados Unidos muchos padres de familia se empezaron a quejar de que, por ejemplo, en los textos del libro o en las imágenes vieran al David de Miguel Ángel desnudo. Dices, ¿cómo? O sea, es una obra de arte de las más importantes de los últimos siglos, milenios que hay, y cómo te traemos por eso. Bueno, esa parte conservadora ahora ha puesto en una nueva ley que el gobernador Ron DeSantis ya firmó, que dice que ninguna persona del staff de una escuela puede hablar acerca de la orientación sexual a ningún alumno que vaya desde kinder hasta 3er grado de primaria, porque no es apropiado, no es el momento de estar hablando que si son ellas, ellos, ellos y lo que tú quieras. Pero este tema que yo entiendo puede ser un tema muy, podemos entender que es un tema muy social, muy polémico, ¿qué es lo que resulta? Que este tema se ha desbordado en que ahora Disney, que probablemente sea la compañía que genera más empleos en todo el estado de Florida, se opusiera. No solamente porque Disney sea muy pro gay o pro todo eso, no va por ahí, sino porque lo que mucha gente teme es que esta ley luego vaya a dar pie a que se susciten más actos de contra homofobia y cosas así. Y Disney es una empresa que durante las últimas décadas ha abierto sus puertas a gente no solamente del resto de Estados Unidos, sino de otros lados del mundo, donde le dicen, si tú vienes a trabajar conmigo en Disney, este es un lugar seguro. Y el hecho de que esto suceda puede poner en riesgo muchos de sus empleados, o que ya no se sientan tan bienvenidos como para querer seguir estando ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Disney ejerció su derecho de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esa ley. Y todo el mundo tiene el derecho de decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero a la hora de hacer eso, DeSantis, el gobernador, se les fue encima, y como venganza, ahora, digamos que quiere expropiar, políticamente hablando, toda la zona de Walt Disney World, ¿sí? Y que ya no sean de Disney World. O sea, sí, o sea, Walt Disney va a seguir siendo dueño de ese terreno, pero hasta durante los últimos 50 años, Disney se ha encargado de la política, de la gobernanza y de todo eso dentro de ese lugar, porque hacía sentido y nunca han tenido ningún problema. Y el punto es que lo que nunca se había visto, Estados Unidos se mofa de la libertad, de poder hablar abiertamente, porque es un lugar libre. Entonces, pero a la hora que Disney dice eso, digamos que le quiere expropiar políticamente esto. Y entonces se volvió un tema muy duro, porque ahora sí es el gobierno de Estados Unidos contra Disney, tratándole de expropiar políticamente todos estos terrenos. Y están así como que, ¿desde cuándo no podemos opinar? Y para los que no tengan idea, el Disney World como terreno es gigantesco. Es del tamaño de San Francisco y es el doble de tamaño de Manhattan, ¿sí? Si para los que han ido a Disney en Los Ángeles, o sea, Disney World es 51 veces más grande que el Disney de Los Ángeles. O sea, es verdaderamente, o sea, es como si habláramos de otra ciudad. Entonces, a lo que yo voy, entre que los mass shootings y que el gay bill y que si ahora Disney se está peleando con el gobernador y todo eso, viene todo el tema de la nueva crisis migratoria, ¿no? Que sí, está sucediendo en varios estados de los Estados Unidos, pero ahorita hordas de migrantes ya empezaron a abandonar Florida, y los están dejando sin constructores, sin albañiles, sin plomeros, y sin eso. O sea, es una cosa que es como se llama un éxodo que sucedió en los últimos 7 días que está en Florida. Entonces, pero ahora salió que sí, la nueva crisis, que sí, la nueva ley, el nuevo título, el viejo título y demás. Y bueno, Alex, después de este megacontexto que me aventé, porque lo que quería era, más que hablar de la migratoria, es de lo que están viviendo la gente allá. O sea, cuéntanos qué está sucediendo ahorita, porfa. Bueno, hay como tres cosas que también hay que darle como el siguiente paso. Número uno, Florida, a pesar de tener una gran cantidad de latinos, es un estado conservador. Seguido ganan ahí los republicanos. Número dos, yo desconfío mucho de los republicanos de origen inmigrante. Desconfío mucho de Ted Cruz, de origen cubano, y desconfío mucho del señor Ron DeSantis, que es de origen italiano. Porque en este afán de querer demostrar que merecen estar en estas posiciones de poder de Estados Unidos, son más papistas que el Papa.
Ahora, este señor DeSantis es un hombre muy joven, pero al mismo tiempo que pertenece a una ala muy conservadora de la política gringa. Pertenece a una área muy vinculada, él es exmilitar, entonces pertenece a esta ala de la política vinculada con los militares, y por lo tanto, ahí le hace ruido la diversidad, le hace ruido la misma democracia, le hace ruido la pluralidad, le hace ruido el debate, le hace ruido los inmigrantes, ¿por qué? Porque estas personas creen que por haber ellos llegado hace 150 años, hace 200 años, Estados Unidos les pertenece. Aunque Estados Unidos, en su definición misma, es un territorio de inmigrantes, es la tierra prometida para quien tenga la fuerza de llegar a trabajar y dedicarse al bienestar, al bien vivir, a la vida honesta. Entonces, este señor pertenece a este grupo que, por definición, está golpeando mucho a las minorías y atentando contra todos los avances progresistas que se pueden tener en Miami y en Estados Unidos en general. Ahora, la nueva crisis migratoria es resultado justo de este problema local en Florida y, por otro lado, de una dimensión nacional. ¿Sí? ¿Me puedes pasar a la siguiente slide, por favor? Quiero compartirles un dato así súper padre del 2021, que es el dato actualizado más reciente que hay, que tiene el anuario migratorio de BBVA. Si ustedes pueden ver, número uno, la cantidad de mexicanos, es decir, de inmigrantes en Estados Unidos a lo largo de los últimos 25 años sigue creciendo. Número dos, si sumas los tres cantidades, son casi 40 millones de mexicanos de primera generación, es decir, nacidos en México, de segunda generación, es decir, nacidos de padres mexicanos en Estados Unidos, pero sus padres nacieron en México. Y la tercera generación, nietos de mexicanos. Ellos ya son 40 millones. Es decir, una tercera parte de México, bueno, si lo juntáramos, o si lo pusiéramos en perspectiva, una tercera parte del México que vive en México, vive en Estados Unidos. El 95% de la migración de México hacia el mundo es de México hacia Estados Unidos. Y nada más un dato interesante, perdón, antes de que se olvide. Hasta lo que yo me quedé, que esto igual puede estar equivocado, el poder económico de los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos es igual al poder económico de los 130 millones de mexicanos en México, económicamente hablando. O sea, Sí. no es cualquier cosa. Ajá, de hecho, ellos mismos podrían hacer un México 2. Exactamente. La tensión por la cantidad de mexicanos / latinos en Estados Unidos siempre es presente, porque al mismo tiempo esos 40 millones representan un poco más del 15% de la población. Más aparte las mezclas y más aparte los que no sabemos que están allá. Y más aparte todas las minorías de latinos. Porque está la minoría de cubanos, la minoría de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, venezolanos, colombianos, argentinos y brasileños, que también andan por allá, pero esos son poquitos. Dominicanos y más los puertorriqueños que están en una situación... Ellos se cuecen un poquito aparte. Sí, pero son latinos. O sea, sí. finalmente. No, pero si lo ponemos así, estamos hablando de 60 millones de personas, que estamos hablando del 20% de la población es hispana, latina. O sea, es un montón. Imagínate que el 20% de los mexicanos fueran italianos. O que el 20% de los mexicanos fueran árabes. O sea, es un peso gigantesco. Entonces, hablar del tema migratorio siempre tiene una connotación electoral. Para los republicanos, la mejor forma de decir que están haciendo bien las cosas es decir, estamos corriendo inmigrantes. El tema es que no te puedes meter contra el grupo migratorio más grande, porque sostiene la economía. Ahora, pero también, no sé si lo vas a comentar ahorita, pero también hay un trasfondo social. O sea, sabemos que los gringos, gran parte, no todos, pero sabemos que el Ku Klux Klan y toda la parte de la supremacía blanca y todos los que estaban a favor de Trump, etcétera, se sienten continuamente amenazados por los otros. O sea, porque primero eran los negros, porque esa era la segunda comunidad más grande, pero ahora son los latinos. Y el hecho de hacer todo esto es que entre que se siga permitiendo la migración, más ¿cómo se llama? El hecho de que la comunidad de mayor crecimiento en términos de tasa es la latina por encima de los caucásicos gringos normales, por así llamarles, porque ahorita no se me ocurre otro nombre, más los britanos y más que los negros y demás. Es que dicen, pues si sigue así la tendencia, en unas décadas más, los latinos van a ser la comunidad más grande en Estados Unidos y eso no lo quieren, les da pavor, porque o sea, ellos quieren la supremacía blanca. Entonces hay un que no se habla, o sea, abiertamente, pero esa es gran parte de la razón por la cual también quieren parar todo esto. Porque eso de que se roben los puestos, claro que no se roban. A ver, o sea, ¿cuál se van a estar robando? Pues, que puedan estar abaratando la mano de obra, esa es otra cosa. Eso sí lo entiendo, ¿sí? Pero nada más lo quería comentar, o sea, porque, digo, no sé si estaba en tus planes comentarlo, pero eso es muy importante que estás pasando. Justo, el tema de la migración, o sea, más allá de la dimensión electoral que lo ocupan los republicanos, o sea, en elecciones en Estados Unidos hay tres temas. Seguridad, migración y economía. Los estadounidenses quieren un gobierno que promueva estabilidad económica para que haya dinero y buenos empleos. Quieren garantizar que su país es seguro adentro y afuera. Y finalmente, quieren que esa seguridad también sea cultural. Y eso significa que la gente que llega se mezcle, se haga el melting pot.
se integre. Pero el tema de un país tan rico, tan atractivo, de tantas oportunidades, es que la gente a veces no se integra tan rápido como debería. Y hay gente que se resiste a integrarse. Yo te puedo decir que yo pertenezco a una familia de una comunidad latina muy grande, tanto en Washington como en California, y tú llegas allá y nadie está hablando en español, en inglés. Todos estamos hablando en español. Es más, yo uso menos palabras en inglés en Estados Unidos con mis familiares que en México cuando estoy con mis amigos acá, porque acá somos más pochos. Pero es un asunto temporal. Las generaciones después, por ejemplo, a mis sobrinos sí les tengo que hablar en inglés porque ellos no se pueden expresar en español. Y entonces me contestan en inglés y por reflejo hablamos en inglés, porque es el juego que ellos tienen. Entonces, el proceso de integración es muy lento respecto al proceso de innovación laboral y de mantenimiento de seguridad. Y eso es lo que genera el conflicto, que la migración no va a la par de las necesidades culturales y económicas. Un trabajador que llega a Estados Unidos, documentado o indocumentado, puede hacer su trabajo sin saber inglés. Ese digamos que es el equivalente de lo cuando de repente, así como decimos heteronormado, en este caso ese es anglonormado. O sea, ¿por qué? Porque también, al igual que en México, hasta donde yo sé, aunque todo el mundo dice el idioma oficial en Estados Unidos es el inglés y en México es el español, creo que oficialmente en ninguno de los dos países hay un idioma oficial. Hay un idioma el más hablado, pero así como que oficial, creo que ninguno de los dos países, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, o sea, ¿por qué se sienten tan atacados y por qué se sienten tan amenazados? Porque se empieza a hablar en español o en francés o en lo que tú quieras. O sea, tiene que ser... Es una reacción biológica. Tú le tienes miedo a lo que no conoces. Entonces, si tú estás en tu casita, todo bien, tirando el pasto, cortando el pasto, tomando una limonada, viendo crecer tus flores, viviendo el American Dream, y de repente llega a un lado y se muda un mexicano que pone salsa, que está gritando, que hace de comer puerco, pero súper fuerte, o que celebra, que tiene un santo gigante en la puerta. Claro. O sea, que tiene maneras diferentes a ti, claramente te va a parecer extraño. Y es puro anglonormado, porque cuando uno piensa en los anglosajones, no se le viene la imagen del británico negro. La migración es un fenómeno que lleva muchas dimensiones. Y, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, con el siguiente slide, creo que refleja además la ampliación del mercado laboral. Hace 20 años, como lo podemos ver, todavía a lo que se dedicaban los migrantes mexicanos era a vender cosas, a trabajar en fábricas y a trabajar en el campo. 20 años después, ya nos dedicamos a la construcción, ya nos dedicamos a enseñar en escuelas, ya nos dedicamos a la atención hotelera y hemos dejado de trabajar en el campo. ¿Por qué? Porque ya hablamos, 20 años después ya hablamos inglés, 20 años después ya tenemos ciertos grados de estudios, entonces ya no son la misma masa. Muchachos, de forma muy resumida, esa imagen que el mundo tenía del mexicano de hace 20 años, de que cerrados, no viajan, nada más hablan español y nada más se dedican a la agricultura y son machistas, hoy en día es más factible que puedas pensar que Estados Unidos es un país más machista, que menos viaja y que están más encerrados, y más los árabes y más los chinos, así. O sea, está cambiando. El mexicano ya no es el mismo mexicano de antes. O sea, ya el mexicano ya también hace otras cosas más allá de la agricultura. Quien siga pensando que el mexicano es el del sombrero, macho y retrógrada, o sea, ya no. O sea, hoy, y más con el quinto tema que vamos a hablar de Drag Race, ya no, ¿va? Durante la pandemia hubo cambios a la política migratoria de los Estados Unidos con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas. Es por eso que se aprobó el título 42, que básicamente lo que buscaba era que las personas inmigrantes indocumentadas fueran deportadas a sus países sin proceso administrativo migratorio. Es una especie como de juicio civil. Para evitar que estuvieran en centros de detención y evitar los contagios. Era una especie como de reducir el riesgo. El tema es que al acabarse la emergencia sanitaria, hoy el título 42 también queda en desuso. Por eso es que la Casa Blanca decidió acabarlo y entró en ejecución nuevamente el título 8, que básicamente dice que ahora sí es posible que los solicitantes de asilo y migrantes indocumentados, durante su petición de que se resuelva su situación migratoria de manera regular, permanezcan en Estados Unidos. Esto al parecer ha creado la idea, el rumor, de que es mejor irse a Estados Unidos, estar en Estados Unidos de manera indocumentada y mantenerse ahí hasta que se resuelva su permiso de estancia o su expulsión definitiva. Esto ha generado que en los últimos días haya más personas que quieran entrar desde la frontera de México hacia los Estados Unidos, porque creen que el título 8 es más laxo, es como más factible que la gente se pueda quedar en el país. No está relacionado, o sea, que puedas estar en el país mientras tu solicitud está en proceso no significa que te vas a quedar, solamente significa que no te tienen que expulsar inmediatamente. Entonces, esto ha generado esta idea como un rumor urbano de que es mejor irse a migrar a Estados Unidos en este momento. Por eso es que actualmente hay muchos casos de protestas en los puentes fronterizos México-Estados Unidos. Y por eso es que actualmente los campamentos en Tijuana, Ciudad Juárez han incrementado su volumen. Incluso hay muchísimas personas en condición de calle viviendo, bueno, extranjeras. En México hay muchas personas extranjeras viviendo en condición de calle en estas ciudades fronterizas.
El segundo nivel de la crisis migratoria actual es que en Florida, como lo veíamos, que ya tiene un rato haciendo prácticas conservadoras, decidieron regular o castigar a todas las personas que se involucran con migrantes. Básicamente la nueva ley migratoria que propuso, bueno, que aprobó el Congreso de Florida por iniciativa del gobernador DeSantis, dice que si a ti como conductor se te encuentra transportando personas indocumentadas, tú vas a ser sancionado, además de que ellos van a ser sujetos a proceso migratorio. Esto quiere decir que si tú como empleador decides ir a un punto de encuentro a recoger trabajadores para tu fábrica, para tu obra, para tu parcela, te van a castigar a ti. Entonces, eso castiga al, digamos, no sé cómo decirlo, al propietario que quería darle trabajo a estas personas sin condición regular en los Estados Unidos. Bueno, desde muchas perspectivas, es un balazo en el pie, porque muchas áreas, como lo veíamos en la gráfica de arriba, muchas áreas de la economía de Estados Unidos dependen de la presencia de inmigrantes. La construcción, el servicio hotelero, la agricultura, dependen muchísimo de que haya personas indocumentadas haciendo trabajo, porque son trabajos muy pesados, muy mal pagados, de muchas horas, que solo los migrantes indocumentados hacen. Hay una broma de un expresidente mexicano de muy mal gusto, que justo reflejaba esa realidad. El expresidente Fox decía que los mexicanos hacían el trabajo que ni los negros querían hacer. Entonces, por un lado, los migrantes en Florida se enfrentan a: no puedo conseguir transporte, no puedo subirme al bus, no puedo pedir ride, porque ahora van a castigar al que conduce. Por otro lado, está este clima de vamos a migrar así a lo bestia, porque a lo mejor ahora sí podemos conseguir papeles. Y finalmente, los sectores en los cuales la economía estadounidense quiere inmigrantes, ahora están más enfocados en servicios, donde se requiere hablar inglés, donde se requiere cierta preparación, y las habilidades primarias como el campo están un poco, pues no en desuso, pero ya con una proporción menor de que requieren mano de obra. Como lo podemos ver, la crisis migratoria está en todos los aspectos, o sea, la economía, lo social, a nivel nacional, subnacional, tema de campaña, y no es un tema que se va a resolver de aquí a mañana. O sea, no es que se pueda meter un amparo en contra de la ley en Florida, y no es que se pueda hacer una reforma migratoria en el Congreso de los Estados Unidos. Ahorita cualquier proceso para aliviar las tensiones, reducir la crisis, va a tener que tardar meses en empezarse a notar el efecto. Y lo más importante, desde México, nosotros nos toca ser los que hagamos el trabajo sucio. México accedió por un esquema de cooperación a ser el tercer país, es decir, el punto que va a recibir a los migrantes hasta que más adelante las autoridades migratorias gringas decidan si reciben o no a los solicitantes, ya sea como trabajadores regulares o como solicitantes de asilo. Entonces, con el mapa que habías puesto hace ratito, en donde están las ciudades fronterizas, podemos ver que estamos teniendo cerca de medio centenar de personas indocumentadas, extranjeras, esperando querer entrar a los Estados Unidos, porque nosotros somos el punto de recepción. México no solo expulsa migrantes, México recibe migrantes, los deja transitar y ahora los tiene que cuidar hasta que la autoridad de Estados Unidos decida si los va a recibir o no, o si los va a repatriar. Y si los va a repatriar, nos tocaría a nosotros repatriarlos. Entonces estamos en una posición súper compleja donde expulsamos migrantes, recibimos migrantes, tenemos que gestionar la protección a sus derechos humanos, pero al mismo tiempo este gobierno no sé cómo decirlo, no le ha ido tan bien en el cuidado a los derechos de los migrantes. Hace unas semanas hubo este escándalo en Ciudad Juárez, donde en una estación migratoria, por mal manejo de políticas, de protocolos de seguridad, durante un incendio murieron 39 migrantes. Entonces, México está en el ojo del huracán en términos de política migratoria, y no sabemos si esto se va a solucionar desde Estados Unidos, si México va a poner de su parte, o si tendremos que esperar al siguiente presidente para que él, con el cambio de gobierno, haya una especie como de nuevo clima de negociación. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que ser muy realistas, ¿va? El tema de migración no es un tema de migración, y mientras lo sigamos leyendo como un tema de migración, nunca se va a resolver. Vamos a decir que sin querer te tomaste una leche que está echada a perder, y te la sigues tomando y te la sigues tomando, y entonces tienes un problema de digestión. Entonces tú puedes decir, pues es que tengo un problema de digestión. No, el problema no es el problema de digestión. El problema es que te estás tomando y tome la leche que está echada a perder. El tema de migración es que hay que ponerlo bien simple. No es un tema de migración, es un tema de discriminación, porque no están teniendo lo mismo con canadienses, no están teniendo lo mismo del otro lado, no están teniendo, o sea, lo que quieren es reforzar lo que te digo, la sociedad anglonormada en Estados Unidos, ¿sí? Porque no ves que tengan la misma actitud hacia canadienses, hacia británicos, hacia gente de otros lados, ¿sí? Ni están haciendo las mismas actividades del lado de la frontera con Canadá. Hay dos razones principales por lo cual se puede simplificar que está el tema migratorio. Número uno, le roban los empleos a los gringos, y número dos, una cuestión de seguridad, ya sea que sea a través del terrorismo o seguridad a través de lo que es el narco y ahorita de lo que está de moda el fentanilo, ¿sí? Entonces, número uno, no es cierto que los mexicanos le roben trabajos a gringos. No hay ninguna evidencia como tal. Y como dicen, si una persona que viene de 3,000 kilómetros de distancia, que no tiene contactos y que no habla tu idioma, o sea, y que no tiene los mismos estudios educativos que tú, te roba un trabajo, shame on you, mal por ti. Y el número dos, en cuestión de la seguridad, es que
En realidad, Estados Unidos no está sabiendo cómo controlar su problema de consumo de drogas y consumos así, pero lo que hace es echarle la culpa al otro, ¿sí? O sea, mientras ellos solitos provocaron el problema del fentanilo, más otros problemas adicionales, ¿sí? Pero en lugar de ver hacia adentro y decir, nosotros la regamos y lo que tenemos que hacer es ahora detener lo que está sucediendo en Estados Unidos, ven hacia afuera, ¿sí? Tú te vas ahorita a ciudades como San Francisco, Los Ángeles, y es impresionante la cantidad de vagabundos, que no eran vagabundos que viven en las calles, la cantidad de gente que ahorita son adictos, o sea, es una cosa, son escenas que te lo juro que ni en México ves. Hay una crisis social gigantesca que está sucediendo allá, pero ellos solitos se los provocaron. Y ellos, o sea, y ellos actúan como si no hubieran cárteles en Estados Unidos. Claro que hay cárteles en Estados Unidos, y los cárteles en Estados Unidos son los que contratan a los cárteles en México. Entonces, si de pura casualidad quitaran a un cártel mexicano, lo que va a hacer el cártel gringo es empezar a hacer un scouting de ver quién es el nuevo cártel que le va a ofrecer todos los servicios de transportación. O sea, pero mientras no se reduzca el consumo en Estados Unidos y se resuelvan muchas cosas de manera doméstica en Estados Unidos, se van a quitar. ¿Por qué? Porque siguen lo mismo, están enfocados en que tengo un problema de diarrea cuando el problema es que siguen tomando leche echada a perder. No es este presidente ni el próximo presidente, ¿sí? El tema de migración lo disfrazan de un tema de seguridad, lo disfrazan de un tema de que se roban empleos, pero no es eso. Es un problema 100% racial, ¿sí? Es un problema de, o sea, de discriminación, mientras los gringos sigan haciéndose güeyes con respecto a, en realidad, cuál es el issue de estos problemas, y sigan alimentando a su ciudadanía como que si este es un problema de los mexicanos o de otros y no de ellos mismos, pues van a seguir tomando medidas cada vez más tontas y más drásticas, desafortunadamente, ¿sí? Hasta que no llegue un liderazgo real, nuevo, en Estados Unidos, que les haga ver a los gringos que la situación es como ellos lo ven, esto va a perdurar. Y lo peor de todo es que esto ayuda a tener votantes en Estados Unidos. Entonces, no hay ningún interés por parte de muchos políticos en tratar de cambiar el enfoque de la situación. Entonces, esto va a seguir mucho tiempo más y la verdad es que entristece mucho todo. Entristece, o sea, los mismos migrantes, entristece que México esté a mitad de todo esto y entristece que, o sea, por donde la ves es una situación triste, pero tiene que ver con la falta de los gringos de ser introspectivos, ¿sí? Y de ser autocríticos y ver que esto ellos solitos se lo provocaron y se lo siguen provocando. Y mientras no quieran aceptar en realidad lo que está pasando, va a seguir. Yo creo que justo así como tú lo diagnosticas, la falta de voluntad, hay un concepto que se llama voluntad política, la falta de voluntad política de una parte de la clase política gringa se debe a que si ellos apoyaran políticas migratorias receptivas, es decir, regularizar, nacionalizar y dar permiso de trabajo a muchas personas indocumentadas, las personas que podrían votar no votarían a favor de ese grupo, votarían a favor del grupo opuesto, que son los demócratas, bueno, más o menos. Entonces, mucha de la razón por la cual no mantienen su discurso racista, su discurso discriminatorio, su discurso garantista de seguridad, su discurso asociando a la migración y al narco, es porque saben que si ellos cambian su plataforma, o si ellos ceden en una reforma migratoria o en leyes más flexibles, los votantes que se van a crear no van a ser a favor de ellos, van a ser a favor de la oposición. Y eso es lo que no quieren, perder una elección. Esto se llama que se sepa, muchachos, porque queremos que se sepan en realidad las cosas que hay. Entonces, en la medida en que entre nosotros podamos ir conversando de las razones reales que hay detrás de todo esto, se va a esclarecer, ¿sí? Y es de una forma en que nosotros podemos aportar a que esto se vaya disipando, porque mientras nadie tenga los pantalones, como dicen en inglés, to address the pink elephant in the room, de hablar del tema incómodo, se va a seguir todo por la tangente. Entonces, lo que tenemos que hacer es persuadir a la gente a que hable del tema real, y el tema real es que la migración no es un tema de seguridad nacional, como dicen, ni es un tema de robar los puestos de trabajo, ni nada por el estilo. Es un tema 100% de cuestión de racismo y de toda esta idea anglonormada que tienen muy arraigada dentro de los Estados Unidos. Muchos de los países que tienen gente que están migrando a Estados Unidos es porque los mismos gringos ponen sanciones económicas que deterioran las condiciones económicas del país donde están, que los obligan entonces a ir a buscar a otro lado, porque donde están no pueden seguir. Y ese es otro tema del cual los gringos no hablan. Es altísimo. Si tú ves la relación de las sanciones económicas interpuestas en los países con los países que más migran de forma ilegal a Estados Unidos, te vas a espantar. O sea, así te la pongo. Hay que recordar, los gringos no tienen amigos, tienen aliados, que es diferente, ¿sí? Y son aliados mientras les convengas. ¿Va? Y hasta los canadienses están hartos de los gringos. ¿Sí me explico? Los gringos, con su retórica y su forma de pensar, lo que están provocando es crear más enemistades con más países. Y es muy triste porque entre los mexicanos y los gringos, si tú los ves normal, somos amigos, nos llevamos bien, nos hacemos, o sea, guasa entre ambas partes. México no tiene un discurso de malditos gringos, no, tienen reacciones ante lo que ellos hacen. Los gringos son los que están provocando enemistades y enemistades y enemistades, y eso es lo que cada vez más los está aislando. Y entre más aislados están, más se sienten amenazados, y entonces es un círculo vicioso del cual nunca salen, ¿sí? Y no van a salir mientras sigan con esa posición.
o sea, es el momento en que le empiecen a bajar muchas rayitas a los gringos, que ya dejen de sentirse como que son los dueños del planeta, porque esto simplemente los va a llevar cada vez a más y más problemas en las próximas décadas. Que esta reflexión sobre lo que está pasando en términos del fenómeno migratorio de México a Estados Unidos les haya parecido interesante, que les haya reaccionado nuestros argumentos y que tengan ustedes algo que decir. Por favor, escriban en la sección de comentarios qué consideran que debería hacer el gobierno mexicano como una posición oficial, qué deberíamos de pensar nosotros, la sociedad civil, respecto a lo que hace un gobierno extranjero en contra de connacionales mexicanos. Y finalmente, ¿dónde ven la solución? Si ustedes creen que hay una salida a esta cíclicas crisis migratorias, porque así como voy o esta se está viviendo, hace un par de años había otra y otra antes de esa, y así al infinito hasta la Segunda Guerra Mundial.